hoy estamos súper contentos porque nuestra invitada de hoy, la doctora Cristian López, quien es presidenta de la Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía, también es neuróloga neuropediatra. Con ella vamos a estar abordando el tema de la migraña a propósito de que el pasado jueves 12 de septiembre se conmemoró el Día Internacional contra la Migraña. Así que buenas tardes y bienvenida a nuestro espacio, doctora. Bienvenida, doctora. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es una oportunidad para nosotros como Sociedad Dominicana de Neurología y Neurocirugía exponer nuestro próximo congreso, y yo creo que la migraña es no solamente la primera causa de discapacidad en el mundo después de los accidentes cerebrovasculares, y más en mi área, en pediatría, es la causa más frecuente de discapacidad en la población pediátrica. Y eso es importante porque generalmente los programas hablan de la migraña en adultos. Entonces yo voy a aprovechar hoy para no hablar de adultos, sino migraña en niños. Bueno, doctora, de entrada ahí me gustaría que explique qué es la migraña y también que le demos un contexto, porque usted dice que es la causa más común en sus consultas, pero también es la afección que produce más discapacidad. No es la más frecuente en la consulta, pero sí es la afección en la población pediátrica que produce más discapacidad. El niño que le duele la cabeza no va a la escuela, no va a la clase de fútbol, no va a la clase de inglés, distorsiona a la familia entera. Para que vayan entonces nuestros oyentes entrando en contexto de por qué la discapacidad. Exacto. Lo que pasa es que no adquiere la importancia de otras enfermedades porque nadie se muere por migraña. Y no es una enfermedad fatal. Y además es una enfermedad invisible. No hay ningún método diagnóstico que te diga usted tiene migraña. O sea, si tomamos toda la población pediátrica en general, el 60% de los niños alguna vez en su vida va a tener un dolor de cabeza importante. O sea, cefalea. Migraña es un tipo de dolor de cabeza. Lo que comúnmente se llama, la gente dice, usted sufre de jaqueca. Eso es un tipo. Hay miles de tipos de dolores de cabeza. La migraña es la más frecuente. Entonces, la causa de la migraña es básicamente genética. Usted tiene que tener una predisposición genética para padecerla y elementos externos que le desencadenen la patología. La persona se gatona, doctora, perdona, buenas tardes. Buenas tardes. Me integro ahora, luego de que... ¿Se gatona? La gente se gatona, los que usan lentes. Dios mío. Los segatones. Los miopes. Ese es un nuevo término. Segatones. Sí. Segatones. Oye, mire, mire, doctora, hay muchas personas que, como yo y muchos, y Denis, igual como Denisa, usan lentes, usted usa lentes. Hay personas que automáticamente se quitan los lentes, le duele la cabeza. ¿Por qué? Eso es otro tipo de dolor de cabeza. O sea, eso no es migraña. Doctora, usted tiene un trastorno de refracción y como su ojo tiene que hacer esfuerzo para poder ver, puede producir un dolor de cabeza. Pero esto no medica. Sí, si usted le duele la cabeza, primero arréglese sus lentes, porque la causa usted me lo está diciendo. No, si yo me lo quito. O póngaselo para que no le duela. Entonces, tendríamos que arreglarle sus problemas de refracción oftalmológico. Un paréntesis entonces. El dolor de cabeza es cefalea. Exactamente. Ahora bien, lo que es la migraña es sería un derivado de la cefalea. Un tipo de cefalea que es recurrente y tiene ciertas características particulares. Partiendo de ahí, sabemos lo que es la cefalea, un dolor de cabeza. Dolor de cabeza de cualquier tipo. Okay. El de los cegatos que dice el joven, eso es un dolor de cabeza. Si a mí me dan un palo en la cabeza, yo tengo una cefalea postraumática. Si yo tengo la presión alta, se me sube la presión, yo tengo una cefalea post presión alta por hipertensión. Entonces, la cefalea migrañosa o la migraña tiene ciertas características particulares. ¿Cuáles son? Primero, tiene un componente genético. Usted ve que las familias, todo el mundo sufre de jaqueca. Lo primero que uno pregunta cuando un niño tiene un dolor de cabeza o una cefalea que nos parece migraña
es preguntar quién sufre de migraña. Es muy difícil que usted tenga un niño migrañoso sin una tía, un papá, una abuela. Generalmente es más frecuente por la línea materna. Entonces ese dolor tiene que ser recurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que reaparezca, reaparezca y reaparezca. Entonces, las características. La migraña en niños es totalmente diferente a la migraña en adultos. Todo el mundo sabe que sufre de jaqueca, que el adulto que le duele la cabeza por migraña le duele la mitad de la cara, a veces ve bolita, venimita, dolor retroocular, a algunos le da náusea, cuando vomito me mejoro, si me duermo me mejoro. En los niños el dolor de cabeza de migraña es totalmente diferente. Es un dolor de cabeza frontal o bitemporal. Es muy difícil que usted vea a un niño con un dolor de cabeza hemicraneal, ¿sí? Puede tener, como la migraña en adulto, aura o puede no tener aura. El aura es eso que la gente dice, yo sé que me va a doler la cabeza, ese pródromo. Yo veo los objetos chiquitos, los objetos grandes, yo veo nimita, yo comienzo a oler raro, me molesta cualquier tipo de síntoma previo al dolor de cabeza. Los niños lo pueden padecer. A veces por la edad es un poquito difícil que ellos expresen la sintomatología. Entonces, lo primero es que no hay ningún estudio que diagnostique la migraña. El electroencefalograma no da diagnóstico de migraña. La resonancia no da diagnóstico de migraña. Se hacen esos estudios para descartar otra causa de ese dolor de cabeza. Que usted tenga una malformación arteriovenosa, que usted tenga un tumor. Contrario a lo que la gente cree, menos del 30% de los tumores dan dolor de cabeza. Pero yo digo que hay tomografía y resonancia que curan dolores de cabeza. Cuando la gente sabe que ya no tiene tumor, baja el estrés y se le va el dolor de cabeza. Sí, doctora, porque eso es increíble, pero cierto. Cuando uno entiende que padece de una condición de salud, uno se siente todos los síntomas. Pero cuando el resultado arroja una negatividad, entonces ya se van todos los síntomas. Y muchas veces hasta pelean con uno, doctora, y usted me hizo gastar todo ese dinero para que saliera normal. Y yo le digo, ¿qué usted quiere? ¿Un tumor? ¿Una malformación? No. Pues entonces, pero en los niños es una causa frecuente de ausencia escolar. Es importante, hay unos cuadros de migraña que no tienen dolor de cabeza. Que usted dice, migraña sin dolor de cabeza. Realmente se llaman síndromes asociados a la migraña y realmente se presentan en niños. Mire, hay uno que se llama, que tienen síntomas gastrointestinales, vómitos cíclicos. Hay niños que cada cierto tiempo te pueden vomitar 30 veces en un día. Llegan con nosotros ya después que lo han visto 20 gastroenterólogos, le han hecho 80 estudios gastrointestinal y a alguien se le prende el bombillito y dice, pero cuidado si es una migraña. Y se maneja como una migraña y no tiene dolor de cabeza. Hay otra entidad que se llama vértigos paroxísticos benignos. Vértigo, todo el mundo sabe lo que es un vértigo, esa sensación de mareo. Paroxístico, porque llega de repente. Y benigno, porque no tiene mayor repercusión y se quita solo. Son niños que te dicen que está mareado, pueden durar horas en el día y así mismo como viene el mareo, se va el mareo. Eso puede ser una variante de migraña y se trata como una migraña. Están los cólicos abdominales, dolores abdominales, lo que la gente llama a veces migraña abdominal. Muchos de los pacientes que se han operado de apendicitis quizás no tuvieron apendicitis, quizás tuvieron un dolor abdominal por migraña y después que usted está allá adentro y le abren la barriga hay que sacársela. Pero el dolor abdominal a repetición puede ser una variante de migraña. Son niños que se pasan la vida yendo a la emergencia con un dolor de barriga y le hacen sono, coprológico, de todo sale normal y se le quita solo. Lo hidratan y cuando crecen, entonces adoptan un patrón migrañoso típico del adulto. Inclusive los cólicos del neonato
se está relacionando a que retrospectivamente la gente que tuvo cólico puede ser migrañoso. Pero eso todavía no está tan confirmado. Doctora, yo tengo una pregunta y me prestarán atención la audiencia porque sonará un poco jocoso, pero ¿será posible que la gente después de causar migraña, doctora? ¿La qué? La gente. Las personas. ¿Qué? Sí. Si la gente después de causar, por ejemplo, si Claro. mi compañera aquí me puede provocar una migraña. Yo creo que sí, porque si te somete a un estrés importante y a una situación de disgusto, una de las causas que desencadena la migraña en los pacientes es el estrés, la falta de sueño, el no comer a sus horas. Entonces sí, hay gente que te desespera y te produce un estrés. Bueno, eso es una buena otra causa. Por ejemplo, gente que produce mira, migraña. Yo tengo un tema con el estrés que a mí se me refleja el estrés, a mí me lagrimea ese ojo y me duele un lado de la cabeza cuando yo estoy como estresado. Y mucha gente me dice, bébete una acetaminofén o bébete una vaina. Y yo, el dominicano experto mandando a hacer remedio. Aquí hubo uno que llamó y que no, yo me bebo una agua de cúrcuma con melaza. Se van a morir, deje de inventar. Llévense de los médicos. ¿Pero por qué pasa eso? Bueno, primero usted es grande, ¿eh? Yo lo que veo es niños. Usted es un viejo. Pero hay un tipo de migraña. No voy de aquí, no. Hay un tipo de migraña que es así mismo, con síntomas autonómicos, que puede producir secreción nasal y lagrimeo con un dolor migrañal. O sea que vaya donde el neurólogo de adultos, porque quizá usted está en ese grupo. No, señor. Solo veo menores de 21 años. Eso se llama. Pues yo tengo 20. Caminando. Yo tengo 20. Caminando por los pasillos. Doctora, ¿y es posible que un joven, ejemplo de mi edad, de 22 años, le dé una migraña? A eso yo lo atiendo, ese sí. Sí, usted puede tener migraña. Es raro, lo que es raro que una gente vieja, mayor, se haga migrañoso. Pero sí, durante la época de juventud, sí. Y, por ejemplo, hay gente que los cambios hormonales lo mejoran o lo empeoran. Por ejemplo, hay migrañosos que en la adolescencia se le quita todo. Hay embarazadas que cuando se embarazan es un solo dolor de cabeza hasta que se desembarazan y viceversa. Hay embarazadas que te dicen, doctora, embarazada a mí nunca me dio dolor de cabeza. Desde que nació el bebé, arranqué de nuevo, porque está relacionado con los cambios hormonales. La menopausia mejora la migraña. Por eso cuando los pacientes migrañosos te dicen, no, ya a mí casi no me está dando. A los papás de mis pacientes digo, bueno, usted se está poniendo viejo. Porque normalmente, a medida que la gente envejece, mejora la migraña. Doctora, ¿tiene cura o esa patología es para siempre? ¿Tiene cura, sí o no? Primero, hay un porcentaje de la población que de manera autolimitada desaparece su migraña. Esto es importante, y esto es importante para que lo sepan los padres. Primero, a los niños les da dolor de cabeza, ¿eh? Yo tengo migrañosos de 2 añitos y 3, que se llegan en vómito. Oh, Dios. Yo recuerdo cuando yo era niña que mi mamá decía que a los muchachos no les dolía la cabeza. Ay, sí. Entonces sí, le duele la cabeza. Yo tengo una hermana migrañosa. ¿Y cómo detectar eso? Entonces, primero, las características del dolor es muy importante. Primero, si su niño tiene un dolor de cabeza persistente, vaya a su pediatra. Y el pediatra va a descartar otras causas de dolor de cabeza. Y si él entiende que podría ser una migraña, lo va a enviar con el neurólogo pediatra. Vuelvo y le digo, el diagnóstico de migraña es un diagnóstico clínico hasta el momento. Sí se han descrito cambios en la estructura cerebral de pacientes con migrañas crónicas, pero hasta ahora el diagnóstico se hace por lo que dice el paciente y lo describe. Entonces hay 2 tipos de tratamiento y esto es importante para los migrañosos. Usted no tiene que pasarse su vida con dolor de cabeza. Después que un paciente tiene más de 3 a 4 dolores de cabeza en un mes o durante por lo menos 3 meses, usted tiene que utilizar tratamiento preventivo. O sea, hay un tratamiento que es cuando usted tiene la crisis, que es el antiinflamatorio no esteroideo, que usted se bebe un ibuprofén, un naproxen, todos estos antimigrañosos combinados. Pero si usted está en esa categoría, usted necesita preventivo. Son medicaciones que se dan todos los días, con o sin dolor, para evitar el dolor de cabeza. Y ahora hay una nueva clasificación de tratamiento preventivo, que todavía no está aprobado en niños, que son esos biológicos que sirven como preventivos y sirven como tratamiento agudo de la crisis.
Todas esas medicinas que se utilizan para prevenir sirven para otra cosa, y eso hay que explicárselo a los pacientes, porque algunos son antiepilépticos, medicaciones anticrisis, unos sirven para el oído, unos son antihipertensivos, o sea, de manera de que el paciente entienda que te lo estoy dando para prevenir la migraña. Mínimo se usa 3 a 6 meses de tratamiento, y esa medicación no es calmante, o sea, tú no te la tienes que beber cuando te duele. El efecto se va a ver a las 3, 4, 6 semanas. Los dolores se van a ir espaciando, se van a ir disminuyendo hasta desaparecer. Yo quiero que usted me destape un mito, doctora. Perdón, los muchachos que quieren preguntar, pero yo soy el más grande de mi mamá. Mis hermanos... todito prácticamente yo los crié, prácticamente, pero yo me quedaba solo con ellos. Pero tiene 21 años, doctor. ¿Y cómo? No, lo que pasa es que te va a hacer que a su mamá le llamen a Conani. Yo soy una criatura incomprendida. Ajá. Entonces, ¿cuáles son los medicamentos que debe de tomar tanto a niño o a adulto que no pase de 21, por lo menos, hasta ahí que usted llega? Hasta ahí llego. Pero la automedicación de las personas que desde que tienen un dolor se meten una ranitidina, se meten ¿cómo se llama? Ranitidina para el estómago, ¿eh? Exacto. Bueno, previo a su calmante. Claro. Ok. Se meten eso y otros dicen que un Winasorb, que esas pastillas que son asequibles en el colmado, que no requieren de una prescripción médica propiamente dicho. ¿Es correcto que un paciente, niño, o una madre o un niño lo automedique? ¿O tiene que obligatoriamente tratar de llevarse del médico? Mire, el problema de la automedicación es un problema cultural. Todo el mundo aquí es mecánico de carro, sí, manager de béisbol y médico. Me cae bien la doctora. Entonces, todo, obviamente, una mamá con un bebé con fiebre tiene que darle su acetaminofén. No le pone un trapo en la cabeza. Si le duele la cabeza, le puede dar un paracetamol o un acetaminofén. Pero tiene que investigar la causa del dolor de cabeza. Usted no ve que los frasquitos de Winazol dice, tómese de 5 a 7 días y no consulte a su médico. Claro. Todo. Lo que te está diciendo es que si el síntoma persiste, usted no puede seguirse bebiendo eso. Exacto. Usted tiene que ir al médico. ¿Ok? Y el médico, y usted tiene que, si es pediatra, usted tiene pediátrico, usted tiene que comenzar por su pediatra. Claro. Porque si tiene una gripe, tiene una influencia, yo no tengo que ver a ese niño. No, claro. A veces tú ves en el hospital la consulta llena de gente que va a neurología que no necesita un neurólogo. Porque aquí nosotros somos nuestros propios internistas. La mamá se levanta por la mañana, yo necesito que lo vea un neurólogo. Y no pregunta a su pediatra, él arranca para su neurólogo y hay que verlo. Entonces pelea porque no hay cita, pero no usan, no hay la utilización racional de los recursos que está el médicos. Médico general para eso, que el médico general filtra. Ninguna mamá lo lleva a médico general, va a su pediatra y el pediatra lo refiere. Porque un dolor de cabeza único, por eso te dije, el 60% de los pacientes pediátricos algún momento de su vida va a tener un dolor de cabeza importante, pero eso no quiere decir que vaya a ser migrañoso. Entonces es la recurrencia del dolor, la característica del dolor que te prende el bombillito y hace que tú vayas con el neurólogo. Doctora. Además, perdón, excúsenme, si hay un cambio de patrón en el dolor, eso es una voz de alarma. Si te despiertas en la noche, si tú tienes un síntoma raro, ve al médico. Y los casos con hidrocefalia, los niños que tienen casos de hidrocefalia, ¿cómo una madre puede, antes de diagnosticarle eso, una neurooftalmóloga puede diagnosticar eso, el tema de la hidrocefalia? Hidrocefalia lo que quiere decir hidroagua en la cabeza, grande. El cráneo es como un coco, con un cerebro flotando en agua. Y hay un sistema de drenaje como una tubería. Uh-huh. Si en alguna de esas tuberías hay una obstrucción, se comienza a acumular agua dentro del cerebro. O si se produce más líquido, si la llave está muy abierta o si por donde va el agua está obstruido, hay un aumento. Entonces, dependiendo de la causa, es el manejo. Normalmente hay un manejo quirúrgico.
Si el bebé está chiquitico, que todavía el cráneo no se ha soldado, se le va a poner la cabeza grandota. Pero tú puedes tener una hidrocefalia a tu edad y no se ve la cabeza grande. Al contrario, entonces eso es de peor pronóstico y hay que andar más rápido. Doctora, antes de culminar nuestra entrevista con usted, vamos a permitirnos primero saludar que nos reporta la sintonía Katy Ortega, que está en sintonía con nosotros, y al mismo tiempo no podemos despedir esta entrevista sin que usted nos hable del Congreso. Sí, señor. ¿En qué consistirá este Congreso? ¿Cuántos días será el Congreso y sobre qué estará enfocado este año? Bueno, para nosotros los neurólogos y neurocirujanos, esto es nuestra fiesta académica anual. Se hace una vez al año, se va a celebrar del 26 al 29 de septiembre en el Hotel Hyatt. Vamos a tener 2 grandes salones, uno dedicado a la neurocirugía y otro a la neurología. Va a haber de todo, es un manjar. Epilepsia, trastorno del neurodesarrollo, movimientos anormales, enfermedades vasculares, va a haber movimientos anormales. En lo quirúrgico va a haber cirugía de columna, cirugía funcional, nuevas técnicas de abordaje. O sea que es interesante para los médicos internistas, para los geriatras, para los pediatras, para los ortopedas, para todo el que esté interesado en el área de las neurociencias. Realmente, generalmente tenemos invitados de muy alto nivel y realmente es una fiesta académica neurológica. Sus redes sociales y vías de contacto para esas personas que desean una consulta con usted o los lugares que usted hace consultas, ¿cuáles son? Bueno, yo soy médico ayudante en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, ahí estamos. Soy la directora médica de NeuroKit, que es una unidad de neurología infanto-juvenil. Y ahí estamos a su orden. ¿Tiene sus redes sociales? Yo no soy muy cibernética, no, WhatsApp, pero tengo... No, ningún WhatsApp. Por ahí no se consulta. Pero pueden entrar a NeuroKit RD, pueden entrar a Cris López Díaz en Instagram. Pero usted no es tecnológica, ¿verdad? Pero ahí le pegué 4 fotos, para que no vayan pensando. Pero se pueden comunicar, que mi asistente contesta todo eso. Bueno, estuvimos conversando con la doctora... Cristian López. Ay, caramba, sí, Cristian López. Yo todavía estoy sorprendido con el nombre de la doctora y me cayó bien. Ya somos amigos usted y yo de ahora para adelante. Sí, señor. Estuvimos conversando con la doctora Cristian López sobre neurología y neurocirugía y sobre este congreso y las migrañas, todo lo que tiene que ver con el famoso dolorcito de cabeza que muchas veces uno lo ignora porque es un dolorcito de cabeza y ya, pero hay que siempre ir más allá de esos pequeños dolores. Recuerden que prevenir es curar, como dicen los médicos. Sí, y señor. Agradecemos a la doctora por acompañarnos en este espacio sábado de consultas y a ustedes no se muevan y sigan con la programación de Sol 106.5. Este fue sábado de consultas. Sol